Ah, sí, ¿no tienen un apuntador? No. Pero yo lo doy. ¿Puedo traer unos? Sí, pues le das la Pues vuelta. uno que no esté hablando ya le pica ya. Sí, ¿Vale? sí. Muy bien. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 del primer semestre, conformado por Edgar Barraza, Gerson Alexis Sotomayor. Leonardo Rangel Soto y Tadeo Rivera, su servidor. Y vamos a presentar la solución a este reto que pues, es el cohete impulsado por agua. Bueno, la descripción de este reto, a nosotros nos tocó hacer un cohete a base de agua y hacerle su propio sistema de presión. Eso es todo. Sí. Muy bien. Los cohetes de agua pues, son una manera sencilla de hacer estudios físicos de forma experimental, ¿verdad? Como lo son pues, el peso de este mismo, la fricción que hay por el aire, el impulso que genera la reacción, también la dinámica de fluidos y el equilibrio de masas. Además, el uso de telemetría nos permitió medir variables como la aceleración, la velocidad y la altura de este mismo, lo que pues, nos facilita medir qué variables debemos de ajustar para obtener un mejor resultado. Con este enfoque analizamos cómo el agua y el aire comprimido pues, le dan ese impulso y generan una distancia tanto en X como en Y al cohete. Y bueno, el cohete se rige por las citas leyes de Newton, que son las tres. La primera, la segunda y la tercera. La primera ley dice que un cuerpo permanece en reposo con velocidad constante a menos que actúen fuerzas externas sobre ello. La segunda es que la aplicación de una fuerza genera una aceleración en la misma dirección siendo inversamente proporcional. O sea, donde se va la primera fuerza es inversamente igual. Y con la tercera ley es la acción y reacción. Por cada fuerza de acción hay una fuerza igual y opuesta de reacción. Bueno, y las fuerzas principales del cohete es el peso, la fuerza de empuje, la resistencia del aire y la fuerza de estabilidad. Con el peso es la fuerza que ejerce la Tierra con el objeto, y eso se debe con la gravedad y la masa del objeto. La fuerza de empuje es la fuerza generada por el agua a alta velocidad, la que impulsa el cohete hacia arriba según la tercera ley de Newton. En cambio, la resistencia del aire es la fuerza que se opone al movimiento del cohete, aumentando así su velocidad y depende de la forma y área frontal del cohete. Y por último, con las fuerzas de estabilidad, son las pequeñas fuerzas laterales generadas por las aletas que ayudan a mantener el cohete alineado y evitar que gire o se afecte su trayectoria. Bueno, para la construcción y pruebas, nosotros primero lo que hicimos fue investigar cada quien varios videos y que cada quien tuviera su propio diseño. Ya una vez que cada quien contara con su idea o lo que quería hacer, nos juntamos, nos reunimos y dijimos, bueno, esto sirve por este más o menos en el video se ve que llega a unos 50 metros, bueno, es que este llega a 70, y a partir de eso hicimos un solid, que ahorita mi compañero va a explicar el funcionamiento y todo, y a partir de eso hicimos el solid, empezamos con nuestra primera prueba del cohete. Nuestro primer cohete pusimos así unas alitas improvisadas, un conito así rápido, y salió, y la verdad nos sorprendió mucho el resultado. No creíamos que iba a salir tan fuerte, pero salió bastante bien. Después de eso fue a ir haciendo prueba y error para llegar a los 80 PSI, porque el problema era que a partir de los 60 ya batallamos mucho, el agua se estaba saliendo, así que lo que propuso aquí mi compañero fue una válvula que lo que hace es que la presión entra pero ya no sale, así que ya no tenemos la dificultad de estar peleando con la presión, ¿no? Pero tuvimos otro problema, y era que la parte del agua con la misma presión pues sale y no alcanzamos todo, y eso hacía que a veces llegamos, no, pues ya dale 60, no, dale, y teníamos la verdad como de 60 metros y luego nada llegaba a 90 y luego 50 y estábamos de que qué onda, así que decidimos hacer un segundo prototipo, uno ya más estructurizado, ya 2 botellas hicimos, una de 2 litros y una de 1,75, y ya lo probamos, fuimos haciendo sus arreglitos, ya corregimos eso del agua con una cinta y unos selladores para que genere más presión, para que no se salga nada, y ya con eso pudimos llegar. Nuestra última prueba fue de 126 metros. Bueno, para el diseño del prototipo se desarrolló un modelo en el software computacional de modelado 3D SolidWorks para pues, tener una referencia más exacta de lo que iba a ser en la realidad. Este es el diseño de la estructura que hicimos. Por esta parte se introduce el aire por la bomba de la bicicleta. De este lado tenemos el manómetro que mide la presión. Tenemos el sistema que es el que gancha el cohete y ya cuando lo jalamos sale. Este fue un diseño, el primerito que hicimos, y ya este es el diseño actual que tenemos. Como podemos ver, tiene un cono más estructurado y tiene las aletas mejores.
Bueno, un punto muy clave de lo que es el cohete es el centro de masa. El centro de masa lo que te ayuda en el cohete es de que existen dos puntos claves, que es el centro de masa y el centro de presión. El centro de presión de un cohete es donde se ejercen todas las fuerzas aerodinámicas. Entonces, si por ejemplo el centro de presión se encuentra arriba del centro de masa, va a carecer de estabilidad. Entonces en el aire se va a perder. Entonces lo que tú tienes que hacer es el centro de masa ponerlo encima del centro de presión. Entonces en el software SolidWorks pudimos calcular el centro de masa y aproximadamente, como le pusimos un contrapeso en el cono, tiene el centro de masa en la parte de arriba. Entonces es este punto y aquí nos da las coordenadas. Está un poco movido en X, en Z y en Y es la altura a la que está el centro de masa, que pues SolidWorks lo calcula pues computacionalmente, pero pues al final de cuentas se basa en las ecuaciones del cálculo del centro de masa. Entonces dale a la siguiente. De igual manera hicimos un análisis aerodinámico que, por ejemplo, aquí está lo que le menciono. O sea, por ejemplo, en una botella así normal, el centro de masa está como por el centro. Entonces el centro de presión está arriba. Entonces eso lo que hace es que pierda mucha estabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando viene el aire, esta es la gráfica de velocidades del aire. Entonces, por ejemplo, el cero es el más fuerte aquí, entonces aquí está este cero, pues quiere decir que lo frenan completamente. Entonces, todos estos azules quiere decir que lo frenan. Y por ejemplo, aquí se forman muchos vórtices que detienen mucho al aire, entonces eso les desestabiliza. Entonces, ya con el cohete, primero, cuando le ponemos un contrapeso aquí, aquí se pone el centro de masa. Y otro punto que es muy clave son las aletas. Las aletas lo que debe reducir es el centro de presión. Eso las ayuda a poner el centro de presión más abajo. Entonces por eso en la mayoría de los cohetes están en la parte más baja, porque aleja el centro de presión del de masa. Entonces ya eso le da más estabilidad. Y como podemos ver aquí, el cono tiene una muy buena función, porque de pasar a que lo frene hasta cero, de lo naranjita, nada más lo frena hasta aquí, hasta lo verde, que es muy poquito. Entonces, por ejemplo, ya, o sea, muy poquito es lo que se frena, o sea, rompe muy bien el aire. Y por ejemplo, esto que se ve aquí un poco más rojo, quiere decir que como rompe el aire tiene, como el cohete ocupa ese espacio, el aire tiene que acelerarse. Entonces eso quiere decir que está cubriendo bien el área del cohete. Aquí tenemos aquí unas poquitas fallas, pero pues es un poco por la curvatura de la botella. Y en la parte de abajo, pues por la pestañita que tiene, ahí también se genera un poco de drag, que es el frenado del aire. Pero pues es mucha la diferencia aerodinámica de la botella a un diseño y así. Muy bien, ahora para la parte de los cálculos, te voy a explicar pues brevemente cómo lo visto en clase, lo teórico, pues se puede implementar a un proyecto de esta magnitud, ¿verdad? Porque pues no basta con dejarlo hasta ahí. Lo primero es la conservación del momento lineal. Aquí podemos encontrar la ecuación del impulso, que vista de otra forma puede verse como la masa del agua por la velocidad del agua es igual a la masa del cohete por la velocidad del cohete. ¿Por qué? Porque se debe de conservar esa energía. Claro está que pues se va perdiendo, ¿verdad? Porque al inicio, cuando enganchamos el cohete, tiene cierta cantidad de agua, pero cuando sale disparado, de agua y de presión, y cuando sale disparado va perdiendo aguas. Pero debe ser una correlación pues que constante, que nos permite también determinar la distancia. También, algo muy importante es la conversión de PSI a kilopascales para poder utilizar estas fórmulas, porque pues estas fórmulas, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli utiliza pascales, y si metemos presión en PSI, pues hay que convertirlo para saber con qué estamos trabajando. También tenemos el trabajo de energías, pues la energía potencial y cinética están presentes en el cohete. La potencial, en el momento en el que estamos bombeando para subir la presión, esa energía que está almacenada esperando a que nosotros pues soltemos el sistema y salga disparado. Es en el momento en el que se convierte en cinética, porque es cuando está en movimiento. Y pues la ecuación de Bernoulli nos permite trabajar con la presión atmosférica, tanto como la que introducimos en el mecanismo, así como las densidades y pues las alturas que podemos conseguir. También pues la velocidad del cohete, ¿verdad? Que pues es clave para determinar una distancia. Bien, bueno, en la parte de la telemetría, pues es el dispositivo que es un acelerómetro y un giroscopio. Entonces esa parte lo que hace es medir aceleraciones en tres ejes y angulación en tres ejes. Por ejemplo, aquí la aceleración nos la marcaba en G y la angulación nos la mandaba en grados, grados por segundo. Entonces ya estas son las gráficas que nos dieron el acelerómetro. Por ejemplo, la velocidad, pues aquí se ve que va aumentando, y la altura también, pues va ganando altura. Esta es la simulación que nos dio con los datos del MATLAB. Ahí introducimos 80 PSI en la simulación,
como 3/4 de agua y el ángulo. Y aquí en la simulación nos dio aproximadamente 89, pero en la realidad dimos como 126. Ahí pues, claro. Bueno, esto es lo que le digo que nos da, estos eran los datos crudos que nos da el acelerón. Este es en G y este es en el giroscopio, de grados a segundo. Y esta es la de, igual una gráfica de velocidad y altura, pero la pasada era en 90 grados y esta es en 45. Pues es muy parecido, o sea, gana velocidad y gana. Bueno, pues tenemos una tabla de datos, ¿verdad? Porque necesitábamos comparar qué variables había que ajustar para saber qué problema o qué solución debíamos presentar para pues, un mejor resultado, ¿verdad? En la primera prueba, como comentó mi compañero Gerson, la válvula que usábamos nos devolvía la presión. Entonces estábamos trabajando doble y no nos dejaba subir a más de 50 psi. Utilizamos una botella de 1.5 litros, aproximadamente pesaba 1 kilo, porque la cantidad de agua era como de 3/4 de esta misma. Llegó a 90 metros, el tiempo de vuelo fue de aproximadamente 4 segundos, pero pues, ¿qué detalles había? Había fugas de agua y de aire, ¿verdad? De la presión. Entonces, seguimos haciendo pruebas, la segunda pudimos llegar a 60 psi, la botella fue de 2 litros y pesaba pues un poco más porque presentaba la mitad de agua, pero solo varió por 6 metros de distancia. ¿Por qué? Porque este es el que tenía más fuga de todos los prototipos que hicimos, se le salía prácticamente todo. Y el último que hicimos fue a 80 psi, ya con el adaptador que pusimos, que conectamos, y nos permitió pues bombear sin tanta dificultad. Utilizamos una botella de 2 litros, el peso es de 1.7 kilogramos porque pues, estaba prácticamente llena de agua y llegó a 125 metros. Ya no hubo tanto detalle aquí, solo es pues, jugar con esa cantidad de agua que nos da también el peso en el aire para que pueda seguir con su movimiento. Bueno, pues llegamos a las conclusiones, ¿no? Me imagino lo de... Ok. Pues este reto fue similar al de la catapulta, pero la diferencia fue que lo interesante no estuvo tanto en la construcción, fue más en la experimentación, porque tuvimos que hacer como 20 pruebas y errores y teníamos que trabajar con 3 variables a la vez. ¿Sabes qué? Ya cambié el cohete, pero ya se movió esto, pues ahora ajusta eso, pero el cohete tiene esto otro. Entonces era trabajar pues bastante en los resultados que obteníamos y variaban demasiado. A veces hacíamos algo mejor y nos daba menos distancia y decíamos, pues, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, pues yo realmente sí disfruté este reto y me agrada la forma en la que integramos lo que vemos aquí en la clase, porque pues es darle un sentido, no nada más sacar números porque sí, o sea, ya podemos aplicarlo a un proyecto real. Bueno, pues para no estar parafraseando exactamente lo mismo que dijo mi compañero, pues este proyecto también se me hizo algo interesante, diferente al anterior, pero eso no implica que haya sido malo, o sea, se me hizo algo muy bueno ya que hicimos lo mismo que en el pasado, que vimos ciertos temas, ciertas fórmulas y buscamos aplicarlas en un proyecto. Y se me hizo bastante interesante ver que en la construcción no fue lo difícil, en cambio en el anterior, que era lo más tardado. En este, lo que batallábamos era ver y analizar cómo hacer que el cohete llegara más lejos, que durara más tiempo en el aire. Y solamente eso se podría realizar ya teniendo la estructura. La estructura no fue lo difícil, fue el saber qué parámetros estarían afectando al cohete. Y estar analizando eso y viéndolo, se me hizo algo bastante interesante y divertido realizarlo con un equipo. Bueno, a mí también me gustó mucho este proyecto, la verdad, porque pues es aplicar todos los conceptos que hemos visto literal en todo el bloque a algo real. Entonces para mí la mejor manera de aprender algo pues es llevarlo a cabo con una práctica. Entonces ver cómo todas esas variables, ecuaciones, funciones se relacionan a un movimiento real pues es muy gratificante y pues también pues, de la parte de la modelación, la construcción fue algo que me gustó mucho. Yo como conclusión, por mí, para no parafrasear lo que hemos dicho, pues rápido, pues sí, a mí también me gustó mucho el reto, me gustó la parte de como saber la experimentación y como lo práctico que involucra todo esto. Y la verdad, pues lo que más me interesó a mí fue que yo cuando escuché el reto de, pues un cohete de agua, dije, no, pues nada comparado con la catapulta, porque la catapulta sí batallamos para la construcción, principalmente, como dicen mis compañeros. Dije, no, pues va a estar más fácil, va a estar más simple, no hay realmente tanto que le tengamos que meter, como de preocuparnos. Y ya, como dice mi compañero, con las pruebas y todo eso, pues poco a poco me fui dando cuenta que o sea, la parte complicada pues, se situaba en otro ámbito, ¿no?, del reto. Y
y la verdad se me interesó mucho más de que lo que pasa, las variables que tienen y cómo es que afecta todo eso. Gracias. Y pues da las referencias a la información y gracias. Dale, pongo pausa. ¿Le pongo pausa o le detengo?